Estamos comenzando, Gabriel Jaime, nuestra tertulia número 260. Llevamos desde la pandemia 260 tertulias. Hoy tenemos gran invitado, nuestro compañero jesuita Gabriel Jaime Perico, como le solemos llamar. Fue invitado por Bernardo Nieto, quien nos acompaña hoy desde Alemania y a quien le daré la palabra para que presente de nuevo a Perico para quienes no lo conocen. Luego de la presentación de unos 45 minutos, abriremos, como siempre, para comentarios y preguntas. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Bernardo, preséntanos a Gabriel Jaime por si acaso alguien no lo conoce. Ok, muchas gracias Darío, muchas gracias a todos. Bienvenidos, de verdad es muy grato presentar a alguien de la casa, de nuestra niñez, al Perico del Mortiño, sí, a quien a todos nosotros nos correspondió conocerlo siendo un dulzainero cuando tenía pelo, además en el Mortiño. Qué alegría, el portero de la selección. Y luego, pues en la vida, en la marcha de la vida desde su doctorado en filosofía, la decanatura de comunicaciones, la vicerrectoría en la Universidad de Cali, la Javeriana, y esta amplia trayectoria de Perico en las comunicaciones que lo ha llevado hasta dedicarse a la ética de la comunicación en tiempos de conflicto. Y estuve con mucha suerte en la presentación de su tesis, una tesis que no sé cuántos años duró Perico esa tesis guardada, pero tener de compañeros allí a Martín Barbero, a Germán Rey, a toda esta gente, fue muy grato. Y eso fue lo que me animó, le compartí a mis compañeros eso, a los del grupo coordinador, la experiencia que tuvimos con Miriam de escucharte presentando el libro. Y claro, todos dijimos, ¿cómo no? En un momento tan apropiado como el que estamos viviendo en Colombia, vale la pena escucharte con esa propuesta tuya. Más que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista vivencial, con todo lo que tú tienes allí, Perico, guardado en ese libro. Yo no quiero hablar más, sencillamente adelante con lo que tú nos quieras comentar. Qué bueno tenerte aquí, Perico. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Gracias por la invitación a compartir con ustedes en este rato. eh, y a Darío, pues, por su moderación y porque él nos va a mostrar ahorita algo que yo preparé, pues, que es como un resumen de mi tesis, pero que voy a leer, pero espero que no sea muy pesado el asunto. Ahí lo iremos salpicando un poco. Eh, quiero comenzar. eh, Pues, perdón, Dale, dale. Darío, antes de Listo. que lo pongas en pantalla, quiero comenzar mostrándole, entre otras cosas, primo Jorge Luis, ¿recibiste el libro? ¿No? Lo mandé hace por lo menos un mes a Sí, tu eso dirección. sí, 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 te agradezco mucho. Seguramente va a llegar. Se demora el correo siempre. Si lo mandaste por el correo, digamos, nacional, se demora, pero estoy seguro que va a llegar. Gracias por el Aquí envío, más bien. la administración de la comunidad, la administradora de la comunidad se encargó, voy a preguntarle en qué va la cosa. Bueno, Listo, gracias. bueno, este es el libro. Hacia una ética de la comunicación para la paz. Es, es un libro a partir de mi tesis doctoral que fue defendida en el año 2007. Yo me había demorado bastante en terminar ese doctorado de filosofía porque aquí en la Javeriana, porque pues mis distintas actividades me impedían concentrarme en eso, pero finalmente logré, gracias a la ayuda de Joaco, cuando era rector de la Javeriana en Cali, y yo fui allá a trabajar, me dio 6 meses para que terminara la tesis, y entonces, y me demoré un poquito más, pero bueno, de todas maneras, este es el resultado, digamos, refrito, por decirlo así, eh, y ahora voy a comentar algo respecto de la tesis. Eh, lo titulé Hacia una ética de la comunicación para la paz, aunque originalmente
el título de la tesis era Hacia una ética para la convivencia desde la comunicación, pero me pareció mejor y con la editorial Javeriana estuvimos viendo que fuera como un título que correspondía un poco más a la situación que está viviendo también actualmente y desde entonces el país. Ustedes se preguntarán por qué la guacamaya ahí en la portada, que tiene un significado denotativo y otro connotativo. El connotativo es que ustedes saben cuál es mi apodo, ¿cierto? Entonces, cuando, y ese apodo me lo puso un jesuita que se llama, ex jesuita que se llama Reinaldo Hernández, cuando era, estaba haciendo magisterio en la apostólica en el Mortiño. Yo estaba en segundo bachillerato y me fue a preguntar la lección de historia y me dijo, a ver, Perico Pérez, y ahí me quedé. Ahí me quedé como ustedes me llaman, como todo el mundo me llama en la compañía. Pero entonces, voy a leer lo que en la contracarátula aparece correspondiente a esa imagen de la guacamaya que yo le escogí, porque cuando en la editorial Javeriana me preguntaron, qué quiere usted para la portada? Yo puse a pensar, no, pues la guacamaya. Desde 1987, la Semana por la Paz ha buscado visibilizar los esfuerzos de personas y organizaciones que trabajan por la convivencia pacífica. Su día central es el 9 de septiembre, en el que se conmemora a San Pedro Claver, reconocido defensor de los derechos humanos. Como símbolo de esta celebración, la Red de Iniciativas por la Paz en Colombia, y yo estuve en ese momento de apertura de la Semana por la Paz, adoptó la guacamaya, un ave de plumaje multicolor que evoca la unidad en la diversidad. Su capacidad vocal la conecta con la importancia de los medios de comunicación en la construcción del diálogo y la reconciliación, tema central de este libro. Bueno, eso como para referirme al título y a la portada. Entonces, ahora sí, Darío. Bueno, yo hice un resumen. Ahí está el título, el subtítulo, una propuesta para el tratamiento del conflicto social en Colombia. Seguimos. La próxima. Eh, Digo que el planteamiento inicial es que en el marco de la relación entre ética y comunicación, la pregunta central es cuáles serían las exigencias de la información en el ámbito público para contribuir a la solución de los conflictos sociales mediante un encuentro constructivo entre los planteamientos éticos críticos y hermenéuticos. Vamos a ver un poco más en qué consisten esos dos tipos de planteamientos. La pregunta por la relación entre ética y comunicación puede plantearse en torno a tres categorías axiológicas que constituyen tres dimensiones comunicacionales desde las que cabe proponer un encuentro constructivo entre las distintas y a menudo opuestas corrientes del pensamiento filosófico social en su vertiente ética. Tales categorías son las de veraz Tales categorías son las que corresponden a los conceptos de verdad, libertad y justicia, y sus referencias comunicacionales pueden formularse como veracidad en correlación con el sentido, libre expresión en coherencia con la responsabilidad social y participación activa con equidad en el ejercicio del derecho a la comunicación como derecho de todos. Los procesos y medios de información, expresión y opinión solo podrán contribuir a la convivencia pacífica en Colombia en la medida en que dejen de ser puestos al servicio de los intereses del poder económico, social y político de unos pocos y sean realmente medios para la comunicación que promuevan el conocimiento de la realidad en profundidad, en que ejerzan el derecho a la libertad el derecho a la libertad siendo socialmente responsables y en que realicen la justicia como equidad participativa. En el sentido de una propuesta de síntesis articuladora entre los planteamientos de la ética discursiva o de la acción comunicativa representada por Jürgen Habermas, el filósofo alemán contemporáneo que todavía vive, ya tiene muchos años, pero todavía vive y todavía sigue produciendo en Alemania. Y los de la ética hermenéutica o de la interpretación representada por Gianni Battimo, italiano recientemente fallecido,
El aporte filosófico de Paul Ricoeur, francés también fallecido, puede aplicarse al intento de construir la convivencia pacífica en Colombia mediante una ética que conjugue ambas corrientes, la crítica y la hermenéutica, en su relación con las tres categorías axiológicas mencionadas. La próxima. Entonces, lo primero sería verdad como veracidad en correlación con el sentido. El planteamiento de Habermas, que propende por una superación de la supuesta neutralidad valorativa a partir de la organización sobre los intereses de los distintos tipos de conocimiento, puede correlacionarse con la idea de Bátimo acerca del reconocimiento de la pluralidad de las interpretaciones de la historia humana. Ricoeur conecta estos aportes de la epistemología crítica y la hermenéutica, lo que él llama la superación de la antinomia entre subjetividad y objetividad, constituye una propuesta articuladora del logos con el mitos, es decir, del discurso de la razón con la rememoración del relato narrativo. La orientación al entendimiento como nota esencial de la racionalidad comunicativa, Habermas, implica que para llegar al entendimiento, o sea, al acuerdo, el entendimiento entendido como acuerdo entre distintas partes, implica que para llegar a acuerdos de consenso es necesario reconocer dicha pluralidad manifestada en los disensos a que suelen dar lugar las distintas visiones de la historia en cada comunidad y en la sociedad como un todo, Bátimo. En la propuesta de Ricoeur, ambos aspectos quedan integrados. La importancia del contexto en la ética de la acción comunicativa de Habermas, expresada en su concepto, y especialmente me centré en su libro Conciencia, Moral y Acción Comunicativa, que es posterior a su famosa teoría de la acción comunicativa y que también eh, eh, se relaciona con su otro gran libro, Ética del Discurso, expresada en su concepto del mundo de la vida, es decir, es firmada también por Bátimo en su Ética de la Interpretación en términos de atención a los contenidos culturales concretos. Sin embargo, el primero enfatiza más lo universal y el segundo lo particular. Ricoeur propone una complementariedad entre lo universal y lo contextual, planteando una relación indiscutible entre la convicción que remite a los principios universales y la sabiduría práctica que hace posibles y válidos los juicios morales en situación. El deber de no olvidar, esto es muy importante, que plantea Ricoeur como exigencia ética de conservar viva en la memoria colectiva, vivo en la memoria colectiva, el recuerdo de los hechos repudiables para impedir su repetición, supone conjugar la convicción acerca del rechazo a tales hechos con la sabiduría consistente en la búsqueda constructiva de la reconciliación a partir de acciones de comunicación que hagan posible el reconocimiento de los mismos, es decir, de esos hechos, por parte de los victimarios y la debida reparación que merecen las víctimas de un conflicto armado. Esto a su vez tiene que ver con la complementariedad que propone Ricoeur entre descubrir y construir en relación con los valores y sus implicaciones socioculturales. La ética llamada procedimental propia de la propuesta de Habermas y como tal no sustantiva, difiere del relativismo porque se basa en el reconocimiento de la persona humana como valor sustantivo, ese sí, y en cuanto tal como interlocutora en la definición de normas universales de convivencia que puedan ser aceptadas y asumidas por todos los integrantes de una sociedad. La ética de la interpretación propuesta por Bátimo y su libro principal se llama precisamente así, Ética de la Interpretación, pese a su intento de recuperar el valor de lo particular, parece inclinarse a una especie de relativismo. Ricoeur rescata lo válido de ambas propuestas, articulándolas a partir de la interrelación entre los tres componentes de su definición de la intencionalidad ética. Y es como define en su libro, yo diría el más importante que publicó Ricoeur, a mi manera de ver, que se llama Sí mismo como otro, define la intencionalidad ética así: búsqueda de la vida buena, realizada en términos de vida feliz, en términos de lo que Aristóteles llamaba la vida buena. Búsqueda de la vida buena
con y para los otros, es decir, intersubjetivamente, todo el tema de la intersubjetividad, en instituciones justas, es decir, en estructuras que garanticen la convivencia a partir del respeto, del respeto mutuo, me faltó ahí una U, del respeto mutuo de los derechos de todos. Bueno, No. Gabriel Jaime, Gabriel Jaime, tienes tu micrófono apagado. Apagaste el micrófono. ¿ya? Sí, sí, ahora creo que estabas terminando la última parte y creo que paso a la siguiente, a la segunda, libertad de Sí, pasa comunicación. porque yo creo que ya la leyeron, me imagino. Listo. Bueno, la segunda es la libertad de comunicación con responsabilidad social. La propuesta de Habermas sitúa la libertad en el plano de la racionalidad comunicativa, negando que pueda darse en su verdadero sentido cuando las relaciones sociales se reducen a la racionalidad estratégica. En efecto, el acto de ceder de parte y parte para ganar todos construyendo garantías de convivencia como resultado de procesos comunicativos conducentes a acuerdos es un acto libre que trasciende la mera negociación orientada hacia el éxito y basada en los cálculos egocéntricos de utilidad. Bátimo reconoce la importancia de la libertad de pensamiento y la tolerancia propios de la emancipación ilustrada, cuya realización solo puede darse en la esfera pública de una discusión no estorbada por dogmas, prejuicios o supersticiones, ni tampoco por el control que suelen ejercer sobre las mentes las tecnologías de la información, y en esto coincide con los planteamientos habermasianos acerca de la opinión pública. Riquet a partir de la estima de sí, es también un término acuñado por él, que corresponde a la primera formulación kantiana del imperativo categórico de la ética por cuanto implica la finalidad de obrar no en función del interés particular propio, sino del bien común, de respeto por el otro, que corresponde a la segunda formulación kantiana por cuando implica la finalidad de obrar considerando a ese otro como fin, no reduciéndolo a un instrumento o a un medio, y del orden que hace posible la vida buena, tanto para mí como para el otro, que corresponde a la tercera formulación kantiana por cuanto implica la finalidad de lograr las estructuras institucionales que aseguren la convivencia constructiva de todas las personas en una sociedad sin discriminaciones ni exclusiones. Plantea una articulación de la ética teleológica, o sea, orientada a los fines, con la orientada a los fines de la vida buena, con la deontológica orientada al deber, a la conciencia del deber, y afirmando como telos, o sea, como finalidad, la realización de la persona. La propuesta de una síntesis integradora entre las corrientes críticas de hermenéutica puede aplicarse a la relación entre ética y comunicación en lo concerniente al problema de la libertad, precisamente en el contexto del conocimiento de esta como situada y en cuanto tal condicionada por la responsabilidad social que implica esa misma situación. Por tanto, en la forma de darse los procesos comunicativos y de operar los medios de comunicación, habría que tener en cuenta, por una parte, la realidad sustantiva de unos valores que vienen ya dados y que como tales se manifiestan en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de los seres humanos, y por otra, someter a la criba de la crítica, en un contexto de discusión dialógica, aquellos elementos de las tradiciones culturales susceptibles de reinterpretaciones o transvaloraciones. Y pasamos al tercer concepto axiológico, que es el de la justicia, entendida como participación con equidad en los procesos de comunicación social. La creación y el desarrollo de espacios que posibiliten una auténtica opinión pública, planteada por Habermas y por Bátimo respectivamente como exigencia imprescindible tanto de la acción comunicativa en cuanto a discusión abierta, como de la Habermas, como de la manifestación de la pluralidad de las interpretaciones de las experiencias socioculturales, Bátimo, son condiciones indispensables de la intencionalidad ética definida por Ricoeur.
En tales espacios donde puede realizarse la dimensión dialogal de la intención, es en tales espacios donde puede realizarse la dimensión dialogal de la intencionalidad ética, no solo en cuanto a discusión racional de conceptos, sino también como un compartir o poner en común todo cuanto ha ido tejiendo la historia concreta a través de los relatos narrativos que expresan en su pluralidad y diversidad las identidades culturales y la memoria histórica de las comunidades como colectividades sociales. La lógica del diálogo, como superación de la lógica de la guerra, se deriva tanto de la propuesta ética de Habermas como de la de Batin. Abrir espacios en los que puedan expresarse y discutirse públicamente los disensos en la perspectiva de la pluralidad social y cultural con todo lo que ésta implica en términos del reconocimiento de la diversidad. Habermas exige reconocer la diversidad entre sociedad y comunidad, en cuanto que el concepto general de sociedad se concreta y particularmente en comunidades y particulariza en comunidades locales y regionales con pasados, presentes y horizontes culturales específicos que es preciso reconocer y expresar también públicamente. Bátimo. Este reto es planteado también por Riquet, como él mismo lo propone, implica la creación y el fortalecimiento de las estructuras en instituciones justas, que haga posible la búsqueda conjunta de la vida buena para todos. En la comunicación social, esto solo podría lograrse mediante mecanismos que conjuguen la regulación de los medios por parte del Estado con su autorregulación responsable con base en la participación activa de la sociedad civil para exigir constructivamente una comunicación de calidad ética que contribuya efectivamente al logro de la convivencia pacífica de todas las personas. Bueno, digamos, eso es como un resumen de los conceptos de verdad, libertad y justicia como conceptos axiológicos básicos de la relación entre ética y comunicación. Y teniendo en cuenta, pues, las propuestas de Habermas y Bátimo, aparentemente opuestas entre sí, pero que en realidad se pueden complementar la una con la otra, y que es lo que hace Riquet. Ahora bien, cuando yo iba a publicar el libro, en la editorial, el corrector de estilo, Marcel Roa, me sugirió: padre, como usted escribió ese libro hace tanto tiempo y ha corrido tanta agua debajo del puente, ¿por qué no hace un posfacio? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo próximo, Darío. Un posfacio. Ya no es un prefacio. El prefacio es la introducción, pero ¿por qué no hace un posfacio? Como para actualizar un poquito todos esos planteamientos que usted hace en el contexto que estamos viviendo hasta ahora. Lo que les voy a presentar no es todo el posfacio, pero es una parte, porque yo arranco desde mucho antes, desde Gaitán arranco en el posfacio. Pero lo que les presento es lo que digo ahí, lo siguiente. En 1991, una asamblea constituyente popularmente elegida, y en la cual, junto con los partidos liberal y conservador, participó el entonces recién desmovilizado M-19, que había dejado las armas para convertirse en partido político con el nombre de Alianza Democrática M-19, redactó la Constitución Nacional vigente. A partir de entonces, Colombia ha venido viviendo un proceso de búsqueda de la paz que aún no logra resultados satisfactorios después de más de 50 años de violencia social y política, con innumerables víctimas, cuyo número ha seguido incrementándose a pesar de las tentativas realizadas tanto desde ámbitos gubernamentales como desde la sociedad civil. En la tesis yo también tengo una parte dedicada a qué podemos entender por sociedad civil. Durante los gobiernos presidenciales siguientes al que promovió la nueva constitución, se siguieron dando intentos frustrados de búsqueda de la paz. Continuó el influjo destructivo del narcotráfico que se infiltró en los procesos electorales, y posteriormente se dieron los llamados falsos positivos, con los cuales un sector de las Fuerzas Armadas institucionales perpetró la muerte de ciudadanos inocentes disfrazándolos de guerrilleros. Seguimos, Darío. En el año 2016, luego de 20 años durante los cuales se habían dado varios intentos frustrados de diálogos, se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, después de un plebiscito cuyo resultado fue
El de una mayoría de votos por el no a dicho acuerdo, con una muy escasa diferencia con respecto al sí, pero de todas formas siendo mayoría. Yo sin que esto sea un foro político, sin embargo, yo les cuento que yo voté por el sí, pensando en que sí iba a ser la paz, y muchos también votamos por el sí, pero bueno, cuantitativamente parece que ganó el no. Y de la posterior aprobación del mismo por parte del Congreso de la República. Desde entonces, en medio de una polémica incesante y creciente y persistiendo la violencia en múltiples formas, no solo por la persistencia del ELN, sino además por el surgimiento de las disidencias de las FARC-EP y demás factores también ligados al narcotráfico a causa de este último, el incremento de las llamadas BACRIM, bandas criminales tales como el denominado Clan del Golfo y otros, el anhelo de una paz estable y duradera, como la enunció el Acuerdo de Paz de 2016, ha venido frustrándose considerablemente. No obstante, las propuestas también polémicas, se me fue una S, no obstante, o también no obstantes también, las propuestas también polémicas de una paz total, anunciada más recientemente por el gobierno actual y iniciado en el año 2022 mediante la propuesta de un diálogo con todos los grupos y movimientos armados. Sigue. El Acuerdo de Paz de 2016 estableció dos instancias a través de las cuales se ha buscado realizar las condiciones necesarias para el logro de la justicia y la comunicación. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, prevista para 20 años cuya función es administrar justicia transicional y conocer de los delitos graves cometidos en el conflicto armado por integrantes de la FARC, EP, de las Fuerzas Armadas Institucionales y otros agentes de violencia antes del 1 de diciembre de 2016. Su objetivo central es satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia y contribuir a su reparación. Y la Comisión de la Verdad, creo que ustedes tuvieron la oportunidad en alguna tertulia anterior de escuchar a Pacho de Rú sobre todo el tema de esa comisión que él estuvo dirigiendo y sobre el informe final, oficialmente denominada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y prevista para un total de 6 años a fin de conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de la complejidad a toda la sociedad. Esta comisión definió así su misión. Somos una entidad del Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. El informe final de la Comisión de la Verdad, publicado el 28 de junio de 2022, dedica un amplio espacio al análisis del papel de los procesos culturales y de los medios de comunicación social en relación con la información y la opinión pública acerca de los hechos acaecidos en el transcurso del conflicto armado. Hago un paréntesis, el año pasado, creo que fue pasado o antepasado, tal vez antepasado, tuve la oportunidad de participar en la Cátedra de UNESCO de Comunicación Social que junto con Joaco creamos cuando él era decano y yo era director de posgrados, y que está ligada pues a todos los programas de la UNESCO, pues y de la cátedra fue precisamente sobre el tema de, de la Comisión de la Verdad. Y tuve la oportunidad de participar con una ponencia analizando, todavía no la han publicado, pero analizando lo que la Comisión de la Verdad dice allí en ese informe final sobre los medios de comunicación en todo el proceso de violencia vivido por Colombia. Y yo hago también referencia en mi libro a esto, es un capítulo, uno de los capítulos se titula La crisis ética de los medios de comunicación en Colombia. Los medios de comunicación social en la construcción de lo público, socialización, contenidos mediáticos y comportamientos violentos, el papel de los medios con respecto a la verdad y luego a la libertad y luego a la justicia en los términos que he indicado. Bueno, ambas instancias han venido
siendo, o sea, la JEP y la Comisión de la Verdad en su informe han venido siendo objeto tanto de aceptación por parte de unos sectores de la sociedad colombiana como de crítica o incluso rechazo por parte de otros en medio de un ambiente de polarización social y política que se caracteriza en cada uno de los extremos de izquierda y derecha por la ausencia de disposición a un diálogo constructivo. Es precisamente en este contexto en el que sigue vigente la pregunta por la relación entre la ética y comunicación y más específicamente entre la ética, repito, como intencionalidad de la vida buena con y para el otro en instituciones justas, tal como la definió el filósofo francés Paul Ricoeur, y los procesos y medios de comunicación social como factores y agentes de relaciones sociales de información, opinión y construcción de sentido. Creo que vamos a la última diapositiva, no, la penúltima. El papel de los medios de comunicación social en relación con el conflicto, descrito específicamente en el informe final que presentó la Comisión de la Verdad en el año 2022, ha venido teniendo una significación especial por efecto del desarrollo de las llamadas redes sociales a través de la Internet. Por una parte, las empresas periodísticas que siguen manejando la información noticiosa y la opinión pública han venido incrementando su presencia influyente en estas redes y por otra, han venido multiplicándose en ellas los canales individuales de los llamados influenciadores. Algunos los llaman bodegueros, de uno y otro lado. Y también de entidades, movimientos u organizaciones con intereses económicos y políticos. Los hechos sociales y políticos que se han venido y se siguen sucediendo generan múltiples incertidumbres. Y si bien, como suele decir, se ha corrido mucha agua bajo el puente desde los inicios del conflicto armado en Colombia, así como posteriormente los intentos de búsqueda y construcción de la paz en nuestro país, considero que los planteamientos que desarrollé en mi tesis y que constituyen el contenido del presente libro siguen teniendo vigencia con miras al reto siempre actual de construir una paz auténtica sobre la base de las categorías éticas de verdad, libertad y justicia, que constituyen el trípode filosófico-social sobre el cual es imprescindible hacer realidad dicha construcción y a que a mi vez propuse a través de la confrontación de las corrientes filosóficas críticas y hermenéuticas del pensamiento ético sobre la comunicación. Próxima y creo que final ya. Ah, no. A partir de esta confrontación, específicamente entre las propuestas respectivas del alemán Jürgen Habermas, nacido en 1929, y del italiano Gianni Battimo, nacido en 1936, presento como un intento de síntesis dialéctica entre ambas corrientes, la del francés. Bueno, en ese momento, cuando yo escribía, todavía vivía Gianni Battimo, murió hace poquito. La del francés Paul Ricoeur, 1913-2005, quien fue contemporáneo de los dos anteriores, sobre lo que considero que puede fundamentarse una adecuada respuesta filosófica a la pregunta sobre la relación entre ética y comunicación para el logro de una auténtica paz social. Hoy se dan en el mundo tres fenómenos con repercusiones en los procesos de comunicación, no solo en Colombia, en el mundo, los procesos de comunicación social. Y tomo esta parte de Moisés Naim. Creo que ustedes conocen quién es Moisés Naim, que es un crítico, filósofo, sociólogo venezolano que escribe inclusive en varios periódicos. Y Moisés Naim fue citado por la última congregación de procuradores de la Compañía de Jesús, su libro La revancha de los poderosos del año 2022. Y se fue citado precisamente en ese informe sobre el estado de la Compañía de Jesús en el 2023, presidido por Arturo César, el general de los jesuitas, sobre el estado de la Compañía de Jesús en ese año. Y ahí cita ese informe, cita a Moisés Naim en lo siguiente. Los tres fenómenos que se dan hoy es el populismo, que vacía de contenido el ejercicio auténtico de la voluntad popular, debilita las organizaciones cívicas, elimina la función de los partidos políticos como canales de programas alternativos en elecciones libres y adquiere un carácter demagógico en favor de la figura de un autócrata que pretende ser el auténtico intérprete de la voluntad del pueblo y el único que puede llevar a la práctica los deseos populares mediante el uso personalista del poder político. El autócrata hace
todo lo que está a su alcance para conservar el poder indefinidamente. La polarización de la sociedad, a la cual me he referido anteriormente, que es el instrumento más efectivo del autócrata para conseguir el apoyo de seguidores que actúan como hinchas irracionales de un equipo deportivo que pone fin al auténtico debate de ideas y que se caracteriza en que el autócrata expresa claramente el programa único de gobierno y su palabra marca un rumbo que nadie puede poner en duda. En ese sentido, la suya se convierte en la única voz, la única cara del gobierno y del Estado. Y los ciudadanos y organizaciones que no pertenecen a su fandom, o sea, al dominio de su fanaticada, son considerados enemigos a neutralizar o en algunos casos eliminar. Y la posverdad, que es la mayor amenaza de a la transformación social en la era de la posverdad, prevalece la confusión conceptual y por consiguiente desaparece la claridad de pensamiento. Se abre paso a la desinformación que provoca la difusión incontrolable de noticias falsas y teorías conspirativas que distorsionan la realidad, las famosas fake news. Este fenómeno alcanza tal capacidad de manipulación que puede bloquear sistemáticamente el conocimiento y la difusión de la verdad sobre lo que ocurre en el ámbito político. La posverdad convierte así la invención de la realidad en un instrumento de dominación. Sigue los regímenes autocráticos sustentados en el populismo, la polarización y la posverdad generan una atmósfera en la que siempre se duda de todo menos de la palabra del autócrata. El régimen alimenta la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en la vida personal, familiar y laboral. El miedo conduce a la parálisis política o a la resignación ante lo que parece irremediable. Y si al mismo tiempo se exacerban las tendencias individualistas, la antipolítica se convierte en la conducta normal de la mayoría de las personas. En medio de un ambiente de tendencias populistas, de polarización política y de posverdad, sigue teniendo actualidad en el país la pregunta por una ética de la comunicación para la paz. Podemos preguntarnos si Colombia hoy está o no y hasta qué punto en la situación política de una autocracia o en peligro de caer en ella. Ahora bien, sea cual fuera la respuesta a este interrogante, lo cierto es que los tres fenómenos descritos por Naim constituyen actualmente o una realidad o una amenaza tanto para los países latinoamericanos como para los del resto de la Tierra. Las autocracias pueden darse y de hecho se dan tanto en el polo de las extremas izquierdas como en el de las extremas derechas. Y en ambos casos, los respectivos regímenes inciden negativamente en los procesos de comunicación y en el funcionamiento de los medios de información y opinión pública, al impedir el diálogo como instrumento de construcción conjunta de la paz a partir de disensos y consensos, al propiciar narrativas que imponen interpretaciones sesgadas de la realidad y por lo mismo al bloquear la búsqueda transparente de la verdad, el ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad social y la práctica de la justicia en términos de equidad participativa. Terminamos, o sea, la próxima. Todo ello implica para la tarea filosófica un desafío que nunca desaparecerá mientras exista este mundo, en la medida en que, como puede constatarse mediante un análisis histórico serio de los procesos sociales, y no obstante las profecías contemporáneas del fin de las utopías, de los metarrelatos y de la historia misma, el ser humano sigue y seguirá preguntándose en su situación concreta por la viabilidad de construir o el peligro de destruir las condiciones necesarias para realización, repito por tercera vez, de la vida buena con y para los otros en instituciones justas, que es como definió Paul Ricoeur lo que llamaba la intencionalidad ética. Así pues, el reto de una ética de la comunicación para la paz continúa vigente, como también los intentos de su realización desde una síntesis dialéctica entre las corrientes críticas vinculadas a las teorías de la acción comunicativa y las hermenéuticas relacionadas con las teorías de la interpretación narrativa. Esta síntesis es la que propongo en el presente libro, con la intención de contribuir en algo no solo al planteamiento conceptual, sino también a la realización práctica de una ética constructora de convivencia armónica entre todos los habitantes del país y del planeta. He dicho. Bueno, me dijeron que eran como unos 40 o 45 minutos, creo que estamos, Perfecto, estás eh, perfecto. bueno, A tiempo completo, eh, bastante interesante y yo creo que esto da para muchísimas preguntas y comentarios. Evidentemente que
yo personalmente me sentí difícil leyendo todo lo que tienes porque tienes demasiada cosa. Es como tratar de beber de una manguera de bomberos, ¿no? Es decir, hay mucho, mucho contenido y capté muchas cosas, pero creo que todos mis compañeros tienen preguntas y comentarios a lo que estás planteando con el libro. Entonces se abre la sesión para comentarios, preguntas. ¿Tú quieres decir algo, Gabriel Jaime? Sí, Dale. se me olvidó decir una cosa. Un primo mío que se llama José Luis Puerta fue testigo de, del proceso en que yo estaba preparando mi libro. Le mandé el texto inicialmente que estaba preparando y todo. Me dio algunas sugerencias, algunos consejos. eh, y quiero agradecerle a Jorge Luis también porque fue parte de, de la gestación de este libro. Parte importante. Jorge Luis, adelante. No, pues me siento muy honrado, primo. Felicitaciones. Sí, yo quería decir, comentar eso cuando tuve el honor de leer la tesis que me mandó Gabriel Jaime. Me cuesta decirle perico. Eh, entonces, no tenía todavía el posfacio y realmente veo que la elaboración de la actualización de la tesis ha sido un trabajo enorme y realmente me llama poderosamente la atención leerlo, con mucho cuidado, para más adelante, cuando llegue el libro. Pero te felicito porque creo que era un esfuerzo que había que hacer y que lo has hecho muy bien. Yo creo que la actualización de todo lo que escribiste antes hace que realmente tu planteamiento tenga una validez en este momento. Y me gustaría saber como curiosidad si ya ha habido algunas reacciones. De todas maneras, te felicito, primo. Un abrazo. ¿Curiosidad qué? Perdón. Si ha habido algunas reacciones, Ah, ya. Sí. cuéntame, Bueno, cuéntanos. pues así rápidamente, bueno, fue el primero que de aquí de la universidad leyó mi tesis fue Germán Rey. Creo que algunos de ustedes lo conocen. Profesor, colega de la Facultad de Comunicación Social, trabajó mucho tiempo aquí en la Javeriana, ya está pensionado, claro, pero él me hizo el prólogo. Y, y esa fue una primera reacción favorable que yo encontré. Yo lo llamé, le dije, he escrito este libro con base en mi tesis, te lo mando para decir, tú me quieres hacer el prólogo. Y con mucho gusto me lo hizo. Pero por otro lado, también, pues he tenido muy buenos comentarios de gente que ha empezado a leer el libro en la tienda Javeriana, o sea, la librería de la universidad. La tienda vende muchas cosas, entre otras cosas es librería. Yo paso con mucha frecuencia por ahí, digo, ¿cómo va el libro? No, padre, lo están comprando mucho profesores, sobre todo profesores, porque encuentran una síntesis muy importante allí de cosas que es importante que los estudiantes conozcan y relacionen. Y bueno, he tenido muy buenas, muy buenos comentarios al respecto y se está vendiendo como arepa. Bueno, siquiera. Gracias. No Qué bien, solamente de comunicación, sino de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas, de las ciencias sociales en general. qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Eh, Perico, yo tengo una pregunta que... Ah, bueno, Bernardo va a hablar. Adelante, Bernardo. Es solamente una petición, Perico, frente a fenómenos tan contemporáneos como, por ejemplo, las bodegas que ¿Las generan, qué? las famosas bodegas Sí. que generan hoy cuanta cosa divina y humana se les ocurre a quienes las manejan, frente a todas las fake news que se pueden fabricar con inteligencia artificial, las mentiras, lo que se llama eufemísticamente la posverdad, etcétera. Esta propuesta tuya, ¿qué tiene que decirnos?
Oriéntanos tú, que has escrito y reflexionado tanto sobre esto. ¿Qué hacer nosotros responsablemente frente a ello para orientar a otros? El tema de yo menciono algo en el libro, en el posfacio, sobre todo sobre la inteligencia artificial. El tema de de la inteligencia artificial está siendo en este momento el centro de discusión en las y además interdisciplinariamente en los distintos ámbitos de las ciencias, tanto de las ciencias eh, duras como de las ciencias, pues llamadas duras, como de las ciencias sociales. En todos los ámbitos está el tema de la inteligencia artificial. El último encuentro que hubo, no tuve la oportunidad de participar, pero que hubo de rectores de universidades jesuitas del mundo, se centró en la inteligencia artificial. En la última reunión que hubo en la que sí participé de la Cátedra UNESCO de Comunicación, aquí en la Facultad de la Javeriana, el tema central, y tuve la oportunidad de una pequeña intervención, fue la inquietud por la inteligencia artificial, que al fin y al cabo, pues es un medio más que está influenciando, obviamente, que está influyendo muchísimo, eh, que como medio depende de quién lo use y para qué. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala, antes es un desarrollo muy importante de las tecnologías de la comunicación, eh, de la información y la comunicación, pero depende de quién, repito, quién, con qué intenciones, para qué lo use y en qué ámbitos, en qué contextos. Entonces, eso en cuanto a la inteligencia espiritual, la inteligencia artificial, que nunca podrá reemplazar a la inteligencia humana, pero el peligro es ese, que se convierta en dominadora. Ya me acuerdo que cuando leíamos, algunos de ustedes recuerdan que cuando leíamos a, a Leupen en la fenomenología existencial, no sé si algunos de ustedes lo leyeron en filosofía, pues se hablaba de la tecnocracia y cómo las tecnologías que en sí son buenas porque son parte del desarrollo humano, del desarrollo positivo humano, constructivo. Sin embargo, pues acabarían, pueden acabar suplantando por medio de ya no la tecnología, sino la tecnocracia, la tecnología convertida en poder suprahumano, pues acabando dominándonos. Y entonces, para citar otro gran teórico de la comunicación que se llamó Marshall McLuhan, a quienes muchos de ustedes conocen, pues él hablaba de los medios, su gran obra fue Understanding Media, the Extensions of Man, la comprensión de los medios como las extensiones del hombre. El gran peligro es que seamos nosotros los que nos convertimos en extensiones de los medios y no al revés. Entonces, pues ahí hay un peligro. Y en cuanto a los bodegueros, pues bueno, este, eh, comerciantes de la información los hay, y de la opinión los hay desde siempre, desde antes que empezaran las nuevas tecnologías, y ahora pues hay bodegueros tanto de las extremas derechas como de las extremas izquierdas. Hay bodegueros que son pagados o influencers, pues, que son pagados para determinados propósitos por quienes están detrás, pues queriendo dominar con las ideas la opinión pública, con determinadas ideas. Bueno, pues ese es el contexto en el que estamos y la propuesta es, yo creo que la gran propuesta es propender por el diálogo constructivo y porque no nos sigamos matando por ideas. Gabriel Jaime, yo iba a preguntar cuando Bernardo levantó la mano, eh, eh, mi, mi reflexión en ¿Quién todo habla ahí? esto, ¿Quién está Darío, hablando? Darío Ah, ya. Gamboa. Sí. Iba a comentarte que la diferencia que yo veo entre la época nuestra y lo que está pasando ahora, es que en la época nuestra, pues yo tenía información
de la televisión, de la radio, de la prensa, que emitía eso y eso era dogma de fe, El Tiempo, El Espectador, el canal nacional, el canal lo que sea, y las revistas, pero eso eran los dueños de los medios de comunicación y uno creía eso. Ah, pero no sabíamos que los dueños eran los Santos, los Cano, que eran los poderes Sí, económicos, que eran las familias grandes, que nos estaban también mentalizando, nos estaban participando sus ideas y los intereses económicos, etcétera. Eso fue pasando y fue cambiando. Los medios de comunicación siguen en manos del poder económico, si no, solo mirar lo que sí. hay ahora. Y lo que pasó con la, con la tecnología, bueno, y el gobierno regulaba más o menos los medios de comunicación. Lo que pasó con la tecnología es que eso se acabó, el dominio absoluto de los medios de comunicación y lo pasaron a tener las redes sociales y cualquiera dice cualquier cosa y nadie, no pasa nada. A un tipo en un medio de comunicación dice una cosa medio mentirosa o una calumnia, lo pueden demandar, pero al que escriben en Facebook o en cualquier cosa, una fake news, no lo demanda nadie. No hay control sobre las redes sociales. Se democratizó, entre comillas, la información, cualquiera lo puede hacer, pero los medios de comunicación y los poderes económicos sí son los que pagan los bodegueros, son los que pagan los influencers, son los que hacen crear miles y millones de escuchas para un canal de YouTube o para cualquier información. Entonces yo lo que pienso es que cambió el teatro, pero siguen siendo los mismos actores con diferentes medios. Y el problema es que en la universidad seguimos predicando la ética de la comunicación y los valores del bien común y todo esto, pero ninguno de estos individuos ha tenido una formación ética. Entonces, yo lo que veo ahora, por ejemplo, me ha llamado la atención positivamente es que el Vaticano ya también tiene influencers y el Vaticano también tiene canales y tiene y entra aquí y allá. Es que nos ha faltado montarnos en esos medios, en esa tecnología e influir a esos individuos. Y acabamos de ver el caso de este señor Kirk que asesinaron en Estados Unidos y ese era un influencer brutal, un comunicador tremendo. ¿Pagado por quién? Por lo que tú decías, por unos radicales de derecha o lo que fuera. Y los otros, dice, el jovencito que asesinó a este individuo estaba harto de ese individuo yendo contra las personas gays o contra las personas, etc. Es decir, la polarización se ha vuelto el modo de comunicarnos entre unos y otros y es usado todos los días. Basta prender el televisor con radicales de derecha y de izquierda o hasta ir a los discursos de las Naciones Unidas que veíamos ayer con Gabriel y Alfredo y decir, eh, aquí oímos al rey de España diciendo una cosa y oímos al señor Trump diciendo lo contrario. Oímos al primer ministro de una cosa diciendo una cosa y el otro diciendo lo contrario. Son los influencers que ya nadie escucha, la verdad. Entonces, el gran tema es cómo meterle ética. Hoy, tú que eres el que ha creado esta tesis, ¿cómo se le mete ética a todos estos otros jugadores? Esa es mi gran pregunta. Nos hemos pensado en las universidades en preparar individuos, cómo presentarse, cómo hacer una presentación, cómo, cómo hablarle a un grupo de 20, 30 personas por pantalla aquí, por ejemplo, y captar toda la atención de las personas, o cómo utilizar el canal de Facebook o de YouTube. Para mí esa es la gran pregunta. La educación se quedó atrás en dar eh, apoyo a la ética de quien se comunica, cualquiera que sea. No sé, ¿qué piensas de eso? No, de acuerdo, sigue siendo la gran pregunta, sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío. Yo creo que la ética desde los tiempos antiguos, desde cuando fue definida esa palabrita ética por Sócrates, Platón, Aristóteles,
pues sigue siendo un problema a resolver, ¿no? Tú te referías a la universidad. Yo tengo mucha inquietud con respecto a cómo en la universidad, en las distintas carreras, en las distintas profesiones que ahora se han multiplicado, y especialmente las profesiones relacionadas. El otro día llegó una persona, un estudiante, a hablar conmigo ahí en la oficinita que tengo yo junto a la capilla de Nuestra Señora del Camino. Quería una orientación y le pregunté, ¿qué estudias? Me dijo, ciencia de datos. Ciencia de datos, que es la profesión del futuro. Y que estamos estudiando la inteligencia artificial. Y todo, qué interesante, me parece muy interesante. ¿Y en qué facultad está? Pues yo apenas estoy reconociendo, después de haber trabajado desde hace mucho tiempo en la universidad, volví a ella y, y estoy reconociendo lo que hay en la universidad ahora. Y esa famosa carrera Ciencia de Datos está en la Facultad de Ciencias. ¿Y quiénes son tus compañeros? Pues los de los biólogos, los bacteriólogas, los nutricionistas. Esos son ciencias. Ahí está la ciencia de datos, pero también está en conexión con la Facultad de Ingeniería. Entonces, la ciencia de datos. Y uno se pregunta, bueno, ¿hay una ética aplicada allí a eso, a esas carreras? Es el gran reto, porque en este momento les comento que la, la- lo, yo creo que hay un avance en que lo que antes era la ética dictada solo por la Facultad de Teología, o sea que era moral, ahora es dictada por la Facultad de Filosofía, lo cual me parece muy bien porque es una mayor apertura. Pero hay una una ausencia de la ética aplicada a las distintas profesiones. Entonces, la Facultad de Filosofía da unas clases de ética que ya no es ética profesional, sino ética en general. Pero para aplicarla a la profesión se necesita conocer por lo menos lo básico de cada carrera y de cada profesión, y debería haber como un desarrollo de ese pensamiento ético aplicado a las distintas carreras, a las distintas profesiones. Eso es un reto que tenemos, yo creo que todas las universidades en general, ya que tú te referiste a la universidad. Pero pero de hecho, el tema de la ética es un reto constante. Es decir, y empieza, yo me atrevo a decir que eso empieza desde la infancia. Uno aprende a vivir de acuerdo con los valores que vio en los mayores, ¿cierto? Eh, entonces, eh, eh, cuando no hay familia, cuando no hay un, uno- un espacio de un hogar donde se vayan aprendiendo positivamente, constructivamente los valores de la convivencia humana, pues vemos el caos que tenemos. Sí, eso es uno de los factores, yo creo, ¿no? Gabriel Jaime, déjame completar lo que acabas de decir con una experiencia que yo vi real cuando mi hijo menor, Camilo, entró a la Universidad de Fordham y fuimos a llevarlo a Nueva York. El presidente de la universidad, que es de los jesuitas, desde luego, nos decía a los padres de familia, hay una materia obligatoria para todas las profesiones en esta universidad que se llama elocuencia perfecta. Elocuencia perfecta es que usted tiene que aprender en su carrera, cualquiera, todas las carreras, cómo comunicar lo que usted aprende en su carrera para el servicio de los demás. Usted está aquí para aprender a servir a los demás con su carrera y tiene que entrenarse en elocuencia perfecta en todos los semestres, así como teníamos cultura religiosa en la Javeriana para todo el mundo y lo que sea. Ahora lo vi en la Universidad de Fordham, y esto no hace mucho, hace 7 u 8 años, elocuencia perfecta, mandatorio para todos los estudiantes de la Universidad de Fordham. Eso me parece que es muy, muy consecuente con lo que acabas de decir.
La gente tiene que saber que se tiene que saber comunicar, desde luego con ética, con respecto a su profesión, lo que acabas de decir. Y por otro lado, ya que hablas de la Universidad de Fordham, quien está al frente de la rectoría actualmente de la Universidad de Fordham es una señora. Imagínate, Eh, no es jesuita, es una señora que parece más jesuita que los jesuitas, pues. qué Tuve bueno. oportunidad de leer una entrevista que publicaron de ella aquí en El Tiempo, creo que fue en El Tiempo, con motivo de esa reunión que hubo de rectores de universidades jesuíticas, y es una maravilla, ¿no? Y no digo más jesuitas que lo jesuitas en el sentido propiamente religioso, sino en el sentido de, de la apertura, en el sentido de de la conexión con el mundo actual, ¿no? Perfecto. Vicente Alcalá, adelante Vicente. Ajá. Gabriel Jaime, ¿Quién más? muchas gracias. Excelente presentación, pero que da para varias tertulias, porque desmenuzar el contenido y la densidad de lo que presentaste, pues es difícil, esa es la primera impresión. Lo segundo es que desde el comienzo, a mitad de la primera parte, enseguida pensé en la Comisión de la Verdad y ya vi después en el posfacio que Sí. realmente eh, dedicas un tiempo y ves la importancia de eso. Pero yo quiero hacer un planteamiento más complicado. En el supuesto de tu trabajo y del planteamiento de la ética de la comunicación. Y Sí. es que la ética supone conciencia, pero lo que yo veo o creo en la comunicación actual es que están las ideologías, pero por debajo de las ideologías están los resentimientos y otra serie de dinamismos inconscientes donde no cabe la ética, o mejor dicho, donde no se plantea la ética. Entonces, lo que más fuerza tiene son esos dinamismos que no son éticos ni son conscientes. Entonces, el problema de plantear ética de la comunicación cuando la comunicación en gran parte está movida por otras cosas eh, ausentes de ética. Por ejemplo, el Sí, dinero. ¿cómo? El dinero, ¿no? Sí, claro. La Pues economía. El poder. de ahí viene el problema, pues, de la formación de la conciencia, ¿no? Claro. Eh, pero yo diría, ya que te refieres a que da para muchas tertulias, yo lo que les invité, cuando se hizo la presentación del libro, a mí se me ocurrió una cosa, Bernardo se acordará. Bernardo está todavía aquí porque solamente veo su foto con Miriam, pero no lo veo presente. Ah, sí. Ah, sí, sí. Este, te acordará, Fernando, que en algún momento, cuando me preguntaron alguna cosa ahí, pues la presentación del libro fue mucho más sucinta de lo que ha sido esta charla, pues esta reunión. Y tuvo la, la introducción pues, del que hizo el prólogo, Germán Bernal, luego un comentario del que estaba moderando, que es un profesor de comunicación, que fue alumno mío, y José Miguel Pereira. Y entonces, eh, ahí surgió el tema. Bueno, entonces yo dije, me acordé de que alguna entrevista que le hicieron a Federico Fellini sobre, sobre qué él quería decir él en sus películas, qué era lo que él había querido decir con sus películas, él respondió, véanlas. Lo que yo quería decir está ahí en las películas. Véanlas. Entonces yo los invito a que lean el libro. Está Porque bien. esto fue solamente una reseña, una introducción a lo que yo tengo todo un capítulo dedicado como les decía, a la crisis ética de los medios de comunicación en Colombia. Ok. Eh, y en la conclusión también, pues no sé si a algo me refiero, pero léanlo porque ahí yo profundizo un poco más con base en lo que me han aportado algunos autores como estos que mencioné. De manera que
Ahora, en cuanto a la conciencia, pues sí, el tema es el tema de la formación de la conciencia. Eh, eh, Cuando a uno le forman la conciencia, en lo que Eric Fromm diría la conciencia autoritaria, uno solamente actúa por el temor al castigo o por la expectativa de la recompensa, y eso es una ética animal. Ujú. Los animales no racionales actúan por el temor al castigo o por la esperanza de la recompensa. Y muchos seres humanos actúan así también. Mientras que si nosotros fundamos la formación de la conciencia en términos de una conciencia crítica, autónoma, se llama, que se da sus propias normas, pero desde un contexto de reconocimiento del valor de las personas como tales, empezando por la de uno mismo, pues ya entonces la conciencia ya es otro tema, ya no es la conciencia manipulada autoritariamente, sino la conciencia que en búsqueda constante de, de qué será lo bueno y lo mejor, no solamente para mí, sino también para los demás, para todos, ¿no? Pero Excelente. ese es otro tema, es un reto, el reto de la conciencia. Bueno, aquí nosotros, por aquí hay un filósofo, un doctor en filosofía, que estoy viendo en el centro de la pantalla, que nos podría contribuir un poco a esclarecer todas estas cosas, que se llama Juan Gregorio Vélez, y de cuyo tío aprendí yo muchísimo. Qué bien, qué bien. Eh, Gracias, Gabriel Jaime. Jairo López, adelante. Buenas tardes, Gabriel Jaime. Gracias por esta intervención. Para los que no saben, soy aquí en Barranquilla. Eh, Trabajo con las religiosas de la Compañía María y en la Universidad del Norte. Creo que has tocado ya el tema ahorita un poco, es la educación ética. ¿En manos de quién está? ¿En manos de quién está la educación ética? Yo te conocí aquí en Barranquilla, pues en el Colegio San José, trabajando por unos niños, ¿verdad? Y todos sabemos lo que está pasando con la educación de los niños, la ausencia de las familias, por ejemplo, donde se va formando esa conciencia de la que hablabas ahora. ¿En manos de quién está la formación ética? Pues antes era más fácil porque, bueno, había religiosas, había sacerdotes, había gente formada, pero eso es una tarea que tenemos pendiente porque no hay profesionales en la ética, digamos. No hay personas, sí, los filósofos tenemos la formación ética y por eso yo estoy dando ética en la Universidad del Norte. Pero bueno, hoy en día sí alcanzamos un poquito como a llegar a esa ética práctica profesional que quizás es necesaria. Y a los chicos también, esa es una preocupación, no sé qué nos puedes decir a ese respecto. Y en lo segundo, ¿qué está pasando con las facultades de comunicación social con estos cambios? Ujú. Digamos que ya un chico no creo que esté pensando en los medios de comunicación social como los se planteaban en los 90 o en los 80, incluso a principios de este. Hoy tenemos otras realidades. ¿En qué va esto de esa formación de los comunicadores? Un poco haciéndole, porque un influencer tiene un canal y no ha estudiado nada y tiene muchísimos más seguidores que el canal Caracol o que el canal RCN y que tiene una serie de aparatajes y de profesionales. ¿Hacia dónde están esas búsquedas? No sé si ya ha llegado a la universidad a ir como descubriendo eso, por lo menos en la Javeriana. ¿Qué está pasando allí? Ujú. Yo me he encontrado, pues, como para responder un poquito, por lo menos en parte, a esa inquietud tuya, Jairo, que no nos vemos desde que estaba yo en Barranquilla de rector del San José. Bueno, pues yo me he encontrado, bueno, cuando yo fui decano de la facultad sucediendo a Joaco Sánchez de feliz memoria, desde los años 1997 al 2003. Y en el periodo este de la decanatura mía se crearon, cuando yo empecé, cuando yo recibí la decanatura, solamente había tres áreas digamos, de énfasis profesionales, que eran el periodismo, la publicidad y las relaciones públicas, que ya se empezaba a llamar comunicación organizacional.
Pero fuera de que, pues, de que en ese periodo se crearon se creó la maestría, bueno, la maestría fue cuando Joaco, yo fui el primer director de la maestría, pero, pero además se crearon las especializaciones en comunicación organizacional en televisión, en comunicación y desarrollo, comunicación educativa. Ahora también hay otros campos profesionales como multimedia. Ese, ese se creó cuando yo era decano, el campo de multimedia, que ya eran todas las tecnologías que empezaban en esa época ya a tener un gran desarrollo, ¿cierto? Bueno, todo esto, entonces, pero ahora hay unos encuentros interdisciplinarios entre las distintas áreas de las ciencias, como les decía, que constituyen un reto, un desafío. Ahora, lo que tú decías, Jairo, de que hay gente en las redes sociales que no tiene ninguna formación, pues también lo había desde hacía mucho tiempo en los grandes medios. Había gente que se hacía empíricamente y que nunca había estudiado nada de comunicación propiamente, y sin embargo se convirtieron en grandes comunicadores, unos para bien, otros para mal. Yo creo que pues, todo depende de... Yo recuerdo que yo participé en un gran debate cuando era decano, y era cuando que se discutía si había que exigirle la tarjeta profesional a los periodistas o no. Yo fui partidario de que para trabajar en un medio periodístico se necesitara un aval y una tarjeta periodística, pero no para expresarse. Uno puede expresarse como quiera públicamente, eso sí, está la libertad de expresión, pero para manejar profesionalmente un medio de comunicación con el ámbito público, sí debería haber algún aval profesional. Bueno, eso cayó, la tarjeta profesional no existe ya, antes existía, ya no existe. Me acuerdo que tuve una discusión bastante interesante, además, con Juan Lozano, el actual director de noticias de RCN, de la FM, en donde él defendía que no, que la tarjeta profesional, él es abogado, ¿no? Que la tarjeta de profesional no debería exigirse. Yo en ese momento era decano y me tocaba defender la tarjeta profesional, obviamente. Pero bueno, más allá de eso, lo que pasa es que eso depende también de la persona. Yo creo que hay gente que se ha hecho en comunicación y que han sido grandes comunicadores y siguen siendo, de pronto sin tener exactamente una profesión, y menos y no solo la profesión de comunicación social, pero que son gente bien formada, que son gente que, que tiene unos valores y que trata de, de influenciar positivamente en la opinión pública. Pero hay otros que son unos esclavos de quienes los contratan, ¿no? Que esa es otra, y tanto en las grandes empresas como en las bodegas, ¿no? Está Y bien. de ahí viene pues todo el problema. Así como se comercia con niños y niñas, como se comercia con la trata de personas, pues así también yo creo que hay una trata de información, un tráfico inmoral de la información, ¿no? Y contra eso tenemos que, no para callar, porque no se trata de censurar, pero sí para regular y autorregularse. Yo creo que todo este tema, volviendo a lo de la inteligencia artificial, estamos en moras, y ese es el gran desafío, uno de los grandes desafíos no de una censura de la inteligencia artificial, sino de una regulación del uso de la inteligencia artificial, tanto autorregulación como de alguna manera desde los estados. También tiene que haber desde los gobiernos una regulación para que no se forme el caos. Al fin y al cabo, los gobiernos son establecidos para que no impere el caos, ¿no? Sino que haya instituciones justas, como diría Paul Ricoeur, ¿no? Busque la Ujú. vida buena con y para los otros en instituciones justas. Qué bien, qué bien. Jorge Luis Puerta, adelante.
Bien, nos hemos centrado por obvias razones en el debate de la formación y de la universidad, pero yo quiero irme a otro ámbito que me parece también muy preocupante, es el debate que está en vivo de los periodistas que hoy están ejerciendo de un lado y de otro la labor informativa, la labor de comunicación. Y yo ahí, no sé si sea mi ignorancia quisiera saber si realmente se está haciendo algo en la onda que tú acabas de decir, no en términos de represión o de censura, sino de medios alternativos que puedan ponerse frente a los otros, a las bodegas, etcétera, etcétera. Y yo veo ahí, yo siento que no hay mucha presencia y esa no presencia me preocupa. He seguido un poco de lejos, obviamente, el caso de la revista Semana en Colombia, pero me parece que es un caso paradigmático, ¿no? La transformación de Revista Semana de un medio independiente o que amparaba a muchos periodistas con posiciones muy distintas, ahora es una cuestión absolutamente comercial, dirigida por intereses comerciales. Y en ese debate, ¿hay participación de gente que piense lo contrario? ¿Hay presencia de alguna forma para que las personas que ya formadas, que están en el terreno, por ejemplo, veo que hay una persona que para mí destaca bastante, es María Jimena Duzán, que diariamente casi está tocando estos temas, pero la veo muy sola. Y esa es mi pregunta y mi preocupación. No tanto desde la academia, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sino en la práctica real de hoy, yo veo que como que estamos muy en la defensiva, estamos mirando los toros muy desde la barrera, como que no nos arriesgamos a salir a torear. ¿Me equivoco? Tienes toda la razón. Pero ahora estaba pensando yo una cosa a medida que hacías tu planteamiento, que existe una figura en los grandes medios que en el periodismo escrito se llama el defensor del lector, en la televisión el defensor del televidente, eh, en la radio pues el defensor de los radioyentes, de la radioescucha. Eh, por ejemplo, Germán Rey fue mucho tiempo defensor del lector en El Tiempo, pagado por el medio, pagado por El Tiempo, en donde pues, ahora no. Y en estos días me encontré en un desayuno con una que yo había conocido hacía mucho tiempo, inclusive le obsequié el libro, que se llama Amparo Pérez. No sé si ustedes alguna vez oyeron hablar de Amparo Pérez, hacía tiempos que no la veía, y ella está de defensora del televidente en Caracol. Eh, la idea del defensor del televidente o del lector o del radiovidente es que haya alguien que propenda por los derechos de esas personas que reciben mensajes a través de los medios. Habría que ver cómo se puede establecer y desde dónde un defensor de quienes reciben informaciones de las redes sociales, pero eso es más difícil, ¿no? ¿Por quién los contrata y cómo sería eso, ¿no? Eh, es el que propende precisamente por la ética del medio, ¿no? Por la ética informativa y de opinión del medio respectivo. Entonces, no, pareciera que no hay quien defienda al usuario común y corriente que en un momento dado se conecta a una red. Cantidad de cosas que a mí me tocaba, por ejemplo, en algunas ocasiones, decirle a algunas personas que conozco, eso es una noticia falsa, no crean eso. Le mandan a uno cosas y lo peor es que las replican, ¿no? Las replican hacia otros, las difunden y no saben que eso es algo manipulado, algo que es mentira. Y estamos llenos de un mundo de mentiras. ¿Y quién nos defiende para que no nos mientan, no? ¿Qué se defiende y qué no se defiende? Sí, exacto, sí. Está bien. Entonces, ahí está.
Hernando Bernal. Adelante, Hernando. ¿Dónde está Hernando? Ahí Eh, está. Gabriel Jaime, muchas gracias por esa tesis tan profunda. Realmente la lectura, la comparación de los autores que tú trabajas, pues es muy interesante y da una base para poder realmente desarrollar una ética de la comunicación, tal como tú lo haces en tu tesis. Yo quiero simplemente hacer una anotación a una traducción que hacemos en el castellano sobre lo que en inglés se llama fake news y lo que nosotros decimos aquí como noticias falsas. La razón es la siguiente. La palabra fake en inglés tiene que ver con falsedad y falsificación. O sea, y quiero hacer uso de esta última palabra, falsificación, porque eso tiene que ver con el procedimiento mismo de presentación de la información y por lo tanto de presentación de las noticias. O sea, uno puede dar una noticia que aparentemente es verdadera, pero al dar esa noticia, uno la puede dar desde un punto de vista que no es el punto de vista más adecuado. Si se habla de una adecuación en función de la verdad o en función del bien común. Yo creo que ese es un tema que vale la pena que lo trabajáramos con mayor profundidad en nuestros procesos comunicativos y posiblemente también en lo que significa la formación de todos los jóvenes, que son muchos, que se preparan para ser comunicadores sociales. Yo creo que ese es un aspecto, diríamos, que deberíamos trabajar con mayor profundidad. Y eso tiene también una correlación con algo que es muy importante y es con la creación de una conciencia crítica en la audiencia, que yo creo que ese es un aspecto al cual hay una reacción muy profunda por parte de los medios, cuando el Estado quiere asumir, por ejemplo, la posibilidad de crear una conciencia crítica. Entonces, yo diría que también eso tiene que ver con razones políticas, pero yo creo que en el fondo, a nivel universitario, debiéramos trabajar ese tema, que no es solamente mirar si la noticia es verdadera o es falsa, sino cómo se falseó la noticia, que es parte de esa conciencia crítica. Como te digo, Gabriel Jaime, esto es simplemente una observación, pero eso espero que en alguna forma, a lo mejor tú lo has dicho en la profundidad de tu tesis, y yo simplemente lo que quería era señalarlo como un tema profundo de la parte ética. Gracias. Tienes toda la razón. Sí, pues el proceso de elaboración de una información, de una noticia, eh, eh, termina en que sea noticia falsa o sea noticia verdadera, pero todo el proceso hay implicaciones éticas. Sí, claro, claro. Sí. Eh, Estaba yo ahorita recordando que en estos días me dijo el director de la editorial Javeriana, que entre otras cosas, Nicolás Morales Tomás es hijo de Florence Thomas. No sé si ustedes saben quién es Florence Thomas. Bueno, pues él me decía que ya próximamente van a pasar a la fase de publicación del libro en Internet a través de Amazon o alguno de estos distribuidores. Tan pronto yo sepa algo al respecto, pues les comunico para que sepan por si acaso quieren conseguir el libro de todos los que están en el exterior, ¿no? Ujú. Bueno, Está bien. Gabriel Jaime, una pregunta relacionada con el papel del gobierno o de los gobiernos en las comunicaciones, porque eh, en algunos lugares yo creo que son muy diferentes. El hecho de que los medios de comunicación son propiedad
de grupos familiares o económicos o lo que sea, hace que de alguna manera respondan a los intereses económicos de los dueños o a los intereses de los dueños. Eh, Bueno, el papel del gobierno en regular la, la participación de los medios privados tiene que tener algún peso y algún equilibrio. Yo veo aquí en España que, por ejemplo, hay un canal de noticias que es la televisión española 24 horas. La televisión española está regulada por el gobierno de España. Ahora, es la televisión donde hay noticias 24 horas al día, pero las noticias del gobierno de España no son estrictamente a favor del partido de turno que está en el gobierno, sino que hay una total equilibrio. Si presentan a alguien del PSOE, presentan las noticias del PP o del Vox o de lo que sea, las distintas corrientes, hay una regla de equilibrio, de presentación de las distintas versiones políticas. Solo dar eso como papel de árbitro, de equilibrio, de verdad crítica, por decirlo así. Eh, Ahora, ver lo que pasa hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, donde un individuo de una cadena de televisión, humorista, es suspendido por decir cosas chistosas, pero profundamente políticas contra el gobierno y que sale y después vuelve, pero vuelve con 20.000 condiciones. Ver el papel del gobierno regulando a su favor. Eh, a nivel internacional, ¿hay alguna cosa a nivel de Naciones Unidas, a nivel de, digamos, internacional que regule el papel del gobierno en las cosas que son más comunes como los canales de televisión o las noticias? Bueno, pues es que ahí el gran problema, a mi manera de ver, es dónde está la línea divisoria entre la regulación y la censura. Exacto. Y es muy difícil que por parte de un gobierno, cualquiera que sea, es muy difícil caminar en esa cuerda floja, porque fácilmente los gobiernos que tienden a ser autoritarios, pues quieren tener todo en sus manos, quieren que pues, ese autoritarismo sea también sobre los medios, entonces cierran los medios de comunicación que no les parece que deben seguir operando, o toda la info, exigen que todo lo que se vaya a publicar en los medios de comunicación pues pase primero por el tamiz de su revisión, ¿no? Eh, Ahora con las redes sociales es mucho más difícil todavía, ¿no? Porque es que, ¿cómo se hace para regular las redes sociales por parte de un gobierno, a no ser que sea cerrando? Pues, hay ciertos sistemas de autorregulación, por lo que sé, de autorregulación, por ejemplo, en YouTube, y hay cosas que en YouTube o en algunas otras redes sociales, pues a personas que están utilizando esas redes para determinados propósitos, pues las sacan de ahí. Ujú, Pero que un gobierno, la sacan, pero no un gobierno, sino la misma empresa, ujú, ¿no? Que maneja eso. Pero, pero que los gobiernos se metan, yo creo que sí tiene que haber una regulación. En Colombia, por ejemplo, la regulación básicamente era la de las licencias. Para funcionar una emisora o una estación de televisión o un medio público tenía que tener una licencia aprobada por el gobierno. Eso sigue existiendo en los grandes medios, pero en las redes sociales, cuando cualquiera puede crear un canal por YouTube o un canal de cualquier red, de Instagram o lo que sea, pues cómo se regula eso. Y yo creo que ese es el gran reto también de ujú, los gobiernos y de las empresas, ¿no? ujú. ¿Cómo asegurar por lo menos yo estaba buscando aquí, pero no lo encuentro en este momento, es que hay varias teorías sobre, aquí está.
Eh, con respecto a al tema de la libertad en comunicación, yo planteo allí en el libro algo que fue establecido o que fue elaborado por un teórico de la comunicación llamado Dennis McQuaid. Se llama Teorías Normativas de los Medios de Masas en la Sociedad. Y hay varias teorías. La teoría autoritaria. Los medios deben siempre y definitivamente subordinarse a la autoridad establecida. Los medios deben respetar los valores morales y políticos mayoritarios y dominantes. La censura puede justificarse con el fin de reforzar estos principios. Los ataques a la autoridad, las desviaciones respecto de la política oficial y las ofensas contra los códigos morales establecidos deben considerarse como delitos. Esa es la teoría autoritaria, resumida en esos puntos. Los medios no deben hacer nada que pueda debilitar la autoridad establecida. Está la teoría liberal, o sea, de la prensa libre o libertaria, que es el otro extremo. Cualquier persona, toda publicación debe considerarse libre de cualquier censura previa por parte de terceros. Cualquier persona puede publicar informaciones y opiniones sin previa licencia. El ataque a cualquier gobierno o partido oficial o político no se considera como un delito. Nada debe ser publicado bajo presión. No debe restringirse la recolección de información por medios legales. No debe haber restricción de fronteras para exportar, importar, enviar o recibir mensajes. La publicación de supuestos errores es protegida, al igual que la de supuestas verdades en materia de opinión o creencia. Y está la teoría de la responsabilidad social. Los medios deben aceptar y cumplir ciertas obligaciones con respecto a la sociedad. Estas obligaciones deben de identificarse mediante el establecimiento de normas profesionales de información, veracidad, cuidado, objetividad, equilibrio por parte de los mismos medios. Al aceptar y aplicar estas obligaciones, los medios deben autorregularse dentro del marco de la ley y de las instituciones establecidas. Los medios deben evitar todo cuanto induzca al crimen, la violencia o el desorden civil y cuanto ofenda a los distintos grupos étnicos o religiosos. Clarísimo. Consuelo, estoy en una reunión virtual, después te llamo. Bueno, entonces, Muy interesante. los medios deben ser pluralistas y reflejar la diversidad de la sociedad dentro de la cual se insertan, dando acceso a variados puntos de vista, al derecho de réplica. La sociedad y al derecho de réplica. La sociedad y el público tienen derecho a esperar altos modelos de desempeño profesional por parte de los medios y con el fin de asegurar el bien común o el bien público puede justificarse una intervención estatal que no equivalga a la censura. Ahí está lo difícil. Luego está la teoría colectivista. Los medios deben servir a los intereses del proletariado y estar bajo su control. Los medios no deben ser objetos de propiedad privada. Ya sabemos cuál es el talante del colectivismo. Los medios deben realizar normativamente funciones positivas de educación, información, motivación y movilización para favorecer la sociedad socialista. Dentro de su tarea integral en beneficio de la sociedad, los medios deben responder a las necesidades de sus audiencias, necesidades a su vez definidas por el Estado. La sociedad tiene el derecho de emplear la censura y otras medidas legales para impedir o castigar las publicaciones adversas al socialismo comunista. Los medios deben proveer una visión completa y objetiva de la sociedad y del mundo de acuerdo con los principios marxistas-leninistas en el sentido de apoyar los movimientos progresistas y combatir los reaccionarios en el ámbito nacional y el internacional. Todo esto es como describe, es un resumen de cómo describe Dennis McQuaid las distintas teorías normativas. Está la teoría del desarrollo. Los medios deben realizar tareas de desarrollo acorde con una política nacional explícita. La libertad de los medios debe estar limitada por restricciones acordes con las prioridades económicas y las necesidades reales del desarrollo de la sociedad. Los medios deben priorizar en sus contenidos los valores culturales nacionales. Deben priorizar aquella información que permita la vinculación con otros países en desarrollo cercano, geográfico, cultural o políticamente. Los periodistas y otros profesionales de los medios tienen responsabilidades que restringen sus libertades en sus labores de recolección y difusión informativa. En función del desarrollo, el Estado tiene derecho a intervenir en los medios, por lo que puede justificarse el recurso a la censura, la subvención y el control directo.
Ya está inventado Está, todo, por pues. último, la teoría de la participación democrática. Todos los ciudadanos individuales, grupos minoritarios y bases de la ciudad tienen derecho a acceder a los medios de comunicación, por lo cual estos deben estar al servicio de aquellos de acuerdo con sus propias determinaciones y necesidades. La organización y los contenidos de los medios no deben estar sujetos al control estatal político centralizado o burocratizado. Los medios existen primariamente para sus audiencias y no para las organizaciones empresariales, profesionales o de clientes. Los grupos organizacionales y comunidades locales deben tener sus propios medios. La forma interactiva y participativa de uso de los medios a pequeña escala son mejores que las formas unidireccionales de los medios de difusión a gran escala. Ciertas necesidades sociales relacionadas con los medios de masas no se expresan adecuadamente a través de las demandas del consumidor individual, como tampoco a través de las instituciones centrales del Estado. Entonces, yo Taito, lo que concluyo ahí después es que las teorías que me parecen más adecuadas desde el punto de vista ético y de una ética social, la comunicación, una ética civil, son la de la responsabilidad social y la participación democrática. perfecto. Pero pues, perdone que les haya aburrido tanto con esta cita. No, no, pero está claro, está toda la respuesta a la pregunta. Gracias, Gabriel Jaime. Bernardo Nieto, adelante. No solamente un pequeño comentario, no precisamente sobre el libro, sobre lo que acaba de leer Gabriel Jaime, sino la sensación que yo tengo en este momento de la locura que hay en las redes sociales, en el mundo de la comunicación. Mejor dicho, esto que estamos hoy analizando y sobre lo que estamos reflexionando es algo muy bonito, pero muy lejano de lo que la mayoría de la gente de menos de 30 40 años está viviendo en el manejo de la comunicación. Si hoy algo produce plata, es la vergüenza, la desfachatez, la superficialidad, eh, la búsqueda de unas imágenes que se proyectan y se transmiten en redes sociales que producen mucha plata y por las cuales se paga. Los dueños de las redes sociales pagan plata. Darío, ¿cuánta plata hemos logrado nosotros con nuestro chat? Con el YouTube no tenemos todavía plátano. Ok, pero ya nos han prometido si logramos que más gente se vincule. Pues es tan fácil para un muchacho hoy, para una niña hoy, ponerse frente a una cámara y decir cuánta barbaridad o hacer las cosas que quiera hacer, que generen seguidores. Es que de eso se trata. Colombia. Y frente a eso, pues, ¿qué hacer? Pues nada, la teoría de comunicación que se estudia y se proclama y la tenemos que continuar proclamando desde acá, está bien lejana de esa realidad, por una parte. Por otro lado, las redes sociales manejadas para el poder, la lucha por el poder. Hoy nosotros en Colombia lo estamos viviendo, más cercanos ahora al final de un gobierno y a lo que viene del próximo. Todo lo que se pueda decir luchando por el poder, quienes se apropien por el poder, la imagen que yo quiero lograr. Ahora la pelea entre Abelardo y Vicky, y no sé qué, y vainas, y bueno, lo que sea, lo que sea. A mí lo que me impresiona es esta magnífica reflexión profunda, llena de valores, basada en Kant, en todo lo que tú quieras, y la realidad tan lejana de lo que estamos viviendo particularmente entre la gente joven. Hacia el futuro, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos nosotros, ya mayores de 75 y de para arriba? O sencillamente miramos el espectáculo y dejamos que la vida siga. Yo pienso una cosa, Bernardo, antes de que Perico responda. Yo creo que sí, nosotros tenemos muchísima responsabilidad, porque nosotros somos víctimas de esas cantidad de bodegas que nos mandan cosas, y si están a favor de lo que yo pienso, la replico sin mirar y se la mando a cuanto amigo tenga en el chat que tengo aquí, en el grupito de allá o en el grupito de allá. Y a veces nos hemos dado cuenta que era una mentira, que era algo montado.
Y de repente uno que otro de nosotros nos dice, oiga, mire, eso que usted pensó que era tan maravilloso es puro falso. Yo creo que sí tenemos responsabilidad en lo que nos llega, en lo que nos participamos, de verificar. Para mí, y yo he aprendido a través lógicamente, de participar en esto, es que a veces entre más sensacional la noticia es, inmediatamente verifico y trato de buscar por otro lado si es verdad o no. Y ustedes saben cantidad de ejemplos de cosas que decía el Papa, que decía no sé quién, falso, que no era verdad, era montado por unas bodegas. Entonces, yo creo que sí tenemos responsabilidad en lo que reproducimos, en lo que mandamos, y en esto es enfermedad. Yo pienso que eso es una epidemia, lo que nosotros tenemos de cosas que recibimos y con quienes somos conectados, se las mandamos en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cuánta cosa. Es muy fácil apretar el botoncito de replicar, pero yo creo que ahí es donde estamos fallando y podemos cambiar. Es mi No, sin opinión. duda, Darío. Eso estoy de acuerdo absolutamente contigo. Pero la realidad es que aquí nuestro nieto se pasa conectado 8 horas al día jugando con sus compañeros, con sus amiguitos, pero esa es la realidad de los muchachos hoy. Ser nieto, ¿no? Sí, sí. Excelente. Eh, Bueno, Sí. ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta para Gabriel Jaime? Llevamos casi 2 horas con Gabriel Jaime, ¿no? Y algún tema. Gabriel Jaime, yo creo que hay un aplauso. Ah, Goyo, Goyo, Goyo. Adelante, Goyo. Ya iba a cerrar, Goyo. No, muchas gracias, Perico. Como decía un amigo mío, el bobo entre menos hable, menos se le nota. No, muchas gracias, pero sí es una reflexión muy filosófica, muy académica. Yo trabajé mucho más el tema de la ética empresarial, o sea, haciendo un código ético para Ecopetrol y demás, y en ese La momento me cortina. planteé muchos temas, pero no, no sería capaz de aportar en este momento nada. Yo te agradezco mucho la reflexión, pero quedo abierto a seguir pensando el tema. De otras cosas, el texto de Adela Cortina sobre la ética empresarial es Ujú. fabuloso. Y ella se basa en Habermas y en Apple y en todos estos filósofos de la teoría crítica y aplicada a la ética empresarial me parece interesantísimo, ¿no? Qué bien, Sí. qué bien. Gabriel Jaime, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas dedicado ese tiempo. Hay un aplauso virtual que no se oye, pero que se ve, por tu participación, y además de recordarte y volverte a ver, nos alegra mucho que estés contribuyendo todavía con estas ideas tan importantes. De verdad, muchísimas gracias a nombre del grupo. Y como decía alguien, veremos a ver si tenemos otra reflexión sobre el mismo tema, más adelante. Yo quería, antes de seguir adelante, pedirles comentarles un poquitito las próximas tertulias. Eh, tenemos la próxima semana de invitado a Juan Fernando Posada Corpas. Juan Fernando es hijo de Isabel Corpas, compañera de algunos de ustedes, y Era mía de teóloga. teología, sí. Sí. Juan Fernando vive aquí en Alicante y fue alumno mío del Colegio San Carlos, y ahora, después de una carrera económica en el área financiera muy grande, acaba de terminar una maestría en historia. Y Juan Fernando tiene algo que es interesante de lo que estábamos hablando. Él divulga historia, y el título es Divulgando la historia en la era de la inteligencia artificial. Él tiene un canal de YouTube donde divulga historia de Europa, de todos los países, de Estados Unidos, de lo que sea, de una manera con programitas cortos de historia. Y nos va a hablar sobre eso. Es un tema que me parece interesantísimo, y es algo de lo que estábamos hablando a través de las redes sociales. El 9 de Me octubre, interesa, voy a ver si participo también. bien, Me bienvenido, manda el link. bienvenido. Sí, señor. Bueno, Eh,
El 9 de octubre tenemos, por invitación de William Mejía, a Valeriano Lanchas, un famoso cantante colombiano, o si no lo conocen, es de los más exitosos. El título se llama La historia de una voz de Colombia para el mundo. Eh, el 16 de octubre, Silvio Cajiao nos ha conseguido al doctor Saúl Santoyo, que nos va a hablar de su organización Muerte Digna, la guía que necesitamos en momentos vitales. Nos va a hablar además del tema de la eutanasia. Y para el 23 de octubre he conseguido que un amigo nuestro, Andrés Núñez, fundador y dueño de Griki, nos dé una conferencia sobre inteligencia artificial y el futuro de la universidad. Eso para el 23 de octubre. Además, hace 2 días cerramos una invitación que le hicimos a Pacho Cajiao con ocasión de su libro, así como Gabriel Jaime, que será lanzado en octubre, Las sirenas y la memoria, mi travesía por la educación. Pacho Cajiao ha aceptado nuestra invitación para presentarse el 6 de noviembre y por invitación de Jorge Luis Puerta tendremos el 13 de noviembre a Pedro Salinas, que nos va a hablar sobre periodismo con ética, un tema muy relacionado con esto, y el tema será cómo fue disuelto por el Papa Francisco el grupo sodalicio en el Perú. Esas son las siguientes tertulias. Están todos muy invitados. Gabriel Jaime, más que bienvenido. Y muchísimas gracias por su participación hoy y tenemos algo adelante. Feliz tarde, pues. Bueno, Feliz. muchas gracias a ustedes por haberme aguantado. Gracias, Gabriel Jaime. Y con mucho gusto, acogiendo la invitación, pues he participado, espero seguir participando en la medida de mis posibilidades. Esos temas que anuncia Darío son muy interesantes. Estarás invitado. Te lo voy a incluir en la Gracias, lista. Eh, gracias. muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a los europeos porque hicieron tremenda participación hoy y los que están en Europa también. Gracias, Gabriel. Gracias, Alfredo. Y bueno, todos los que, Y al Eduardo. llanero, mira, ya hay un llanero en Miguel. la Guaquena, Hay un llanero Arturito ahí, Arango. Arturo. Arturito Arango está ahí. Qué maravilla. Gracias, Arturo. Feliz viaje Vale, para los Y viajeros, vi a Reinaldo Pareja, pero no se apareció. ¿no? Él escucha, pero no participó hoy, pero está siempre con nosotros. Eh, Un También abrazo. compañero estricto mío. Qué bien, qué bien. Felicidades a todos. Un feliz Bueno, abrazo. tarde, Gracias, feliz Darío. noche. Saludos a todos. Chao. Gracias. Chao, gracias. chao. Gabriel, chao. Chao. Fernando, Goyo. Chao, chao. A todos.